Estoy seguro de que muchos, si no todos, estáis familiarizados con la obra de Murray y sus opiniones. Hoy tenemos la suerte de que nos hable sobre la fundación de la Reserva Federal. Así que sin más dilación os presento al profesor Murray Rothbard. Muchas gracias, Steve. Alguien le ha preguntado al profesor Peaton antes por qué la gente apoya, ingenuamente, el sostenimiento de la inflación. El profesor le ha contestado que la gente tiende a ser ingenua en su propio interés. Esto tiene mucha relevancia con lo que vengo a comentar hoy, el origen del sistema de Reserva Federal. The orthodox view, so to speak, or the mainstream view of the history of the Federal Reserve System is very similar to the mainstream view of the history of all government regulation, progressive institutions, so-called, history of the public school system. La visión ortodoxa de la historia de la Reserva Federal es similar al de toda la visión sobre la regulación gubernamental, instituciones progresistas, colegios públicos. Toda es historia escrita antes de 1960. Similar a la aproximación al estudio de la vida de los santos, en la que a alguien en algún sitio perdido de Dakota del Sur, se le ocurre algo y se le declara iluminado, y decide que debe haber escuela pública, empieza a machacar con la idea y hay gente contra él, que no quiere pagar más impuestos, pero al final ganan los iluminados. Es ese tipo de aproximación sobre la legislación progresista. Cosas como gente que dice que no debería haber enfermedades se juntan, agitan un rato y ganan al egoísta empresario contra la desregulación. So that sort of approach to the history of regulation is naive and biased at best. Ese tipo de aproximación es ingenua o interesada, en el mejor de los casos. En los últimos 20 años los historiadores han revisado el paradigma sobre la historia de la regulación en los Estados Unidos, y lo mismo ha pasado para la creación de la Reserva Federal. Nos tenemos que dar cuenta que el Acta de la Reserva Federal formó parte de una era progresista, de un paquete de medidas progresistas que comenzó en 1906 y siguió durante la Primera Guerra Mundial. And continued on until through World War I. And si nos damos cuenta de la naturaleza del progresismo, no es simplemente descubrir mediante la iluminación que el bien público necesita que el hombre de negocios debe ser regulado para servir al bien común. Si entendemos que la motivación es distinta, entendemos el porqué de la creación de la Reserva Federal. Basically, the insight into the history of the progressive era. Básicamente, el análisis de la era progresista se resume de la siguiente manera. Imagina que el gobierno sube la tarifa, los aranceles, al hierro, que lleva haciendo desde los 20. Cuando se suben los aranceles al hierro todos sabemos, intuimos, que no se hace porque unos iluminados han determinado que realmente lo necesitamos y entonces se hace un gran esfuerzo para que se entienda y al final se hace. No. Sabemos que si suben los aranceles es porque la patronal del hierro ha presionado para ello. Y si revisamos los documentos nos daremos cuenta de que efectivamente es así. No toda la industria del hierro, pero sí algunos, se dan cuenta de que no es suficientemente competitivo, así que se presiona para subir los aranceles y tarifas. En cuestión de aranceles, esto es práctica común. Aunque ahora te tachan de determinista o marxista si dices que las tarifas subieron porque el gremio presionó para ello. Pero en cualquier otro tema es un rotundo no. Para cualquier regulación, bancario o lo que sea, como ayuda exterior o guerra, hacer la misma declaración, es decir, profundizar un poco más que el tema de los aranceles, que yo creo obvio,
que han sido promovidas por determinada industria. Profundizar en el análisis es deplorable, como mínimo, para historiadores y para todos. People engaging in this sort of analysis, or power elite analysis, if you want to call it that, it's not very common either in. Así que no es común la gente que asume este análisis en ningún ambiente. Pero en los últimos 20 ha habido bastante, y se está revisando todo lo escrito sobre lo sucedido en cuanto a regulación gubernamental en general y en concreto del periodo progresista. Basically what happened was in the progressive period, by the end of the 19th century, business first of all was extremely. Lo que ocurrió en el periodo progresista. Al final del siglo XIX la industria era muy competitiva, como regla general, y los precios caían. Cayeron desde la guerra civil hasta el final del siglo. Caían porque la economía era productiva y competitiva y la producción de bienes y servicios subía a un ritmo rápido. La industrialización americana, la época de mayor crecimiento económico de la historia mundial, subía el nivel de vida, la productividad, los precios caían, sin que sufrieran las empresas porque los costes también se reducían por las economías de escala. So in this situation, many business groups who tended to be inefficient try to correct this, try to correct this price falling situation by organizing. En esta coyuntura, muchos no productivos intentaron corregir la situación deflacionaria y se organizaron en gremios, en patronales, en carteles, de manera que podían reducir la producción y subir los precios. Se intentó en todas las industrias comenzando con los ferrocarriles, la primera gran industria americana, luego para los bienes industriales en los 90, bien por cárteles o por fusiones. En los 90 se pensó que una fusión para formar una sola gran empresa facilitaría el corte de producción y la subida de precios y beneficios. El intento fue sistemático ya que su ideología era que la mejor manera de beneficiarnos todos era tener cuotas, formales como en cárteles o mediante fusiones, y luego cortamos producción y subimos precios. Ese era el gran objetivo. All of this was a total flopperoo, and case after case, literally hundreds of cases of this kind of merger or cartel, they all flopped. And they flopped for two basic reasons. One is that an economic theory can predict this, and this is confirmed time and time again. Por supuesto, esto fue un desastre caso por caso. Todos fallaron por dos razones. La teoría económica podría haber predicho esto, confirmado una y otra vez. Dos razones. La industria es libre, el gobierno no puede obligar a la gente a aceptar las fusiones y ya está. Así que lo que ocurre es que en cuanto se forma el gremio la fusión y se corta producción y suben precios, otros empresarios se dan cuenta y ven que es una gran industria. Así que se meten en el mercado intentando competir con precios más bajos y les intentan echar con nuevas fábricas o trenes. La competencia no para de pelear y entrar. Y mejorar a las empresas viejas y entonces ese nuevo competidor se les enquista ya que tienen mejor equipamiento, mejor tecnología y al final es un problema. The latest technology, etc. And now they have a permanent new competitor on their hands. So the whole thing became a big pain in the neck for them. And that's one reason. And then internally, what happened was that individual firms would start breaking the cartel and say, look, we've raised. In other words, the cartel restricts production, raises prices are very high, and then the individual firm says, look, I'm not supposed to do this because I have a cartel agreement with the rest of my buddies in the industry, but here's what we're going to do. For you, my old pal and drinking buddy, whatever, my buyer. Internamente, las compañías empezaron a saltarse las normas del gremio. Dirán, mira, el gremio establece unos precios y una producción. Dirán que no lo deben hacer, pero que para ti, mi cliente amado, te vendo el producto un 20% más bajo. Pero no se lo digas a nadie. Así que hay recortes de precios ocultos y la empresa gana clientes y el secreto dura poco. Y se llaman esquiroles y el gremio se cae entero en el odio entre los participantes.
Así que no funcionó y salió mal. So in other words, this system didn't work. The cartel policy and the merger policy flopped. And at that point, some of each step of the way. En ese punto, los más visionarios establecieron que la mejor manera de hacer que el cartel funcione es que el gobierno lo establezca, usar el brazo político para que el gobierno mantenga el gremio por ti. Esto fue el origen de la legislación progresista. No fue un grupo de hombres buenos e iluminados, intelectuales bien intencionados, que pensaban que debemos modificar las empresas para el bien común. Fue un grupo de hombres de negocios que querían imponer gremios a través del gobierno, eliminando la competencia y a los que no quieran entrar, y así generar beneficios. Gaining profits that way. So, for example, in railroad regulation, the first things they did after the business put in the railroad. Por ejemplo, en los ferrocarriles. Lo que pasó en los ferrocarriles es que una de las primeras cosas tras formarse la ICC, Comisión del Comercio Interestatal, fue ilegalizar las rebajas secretas de precio, porque ese es el instrumento a través del cual la empresa individual se puede saltar el gremio. Se hace en nombre de la publicidad. Todos los precios deben conocerse y así la gente lo sabrá, que tienen derecho. Pero la razón era que todos querían conocer los precios de la competencia y clamaban por la publicación de precios. Se hace en nombre de la transparencia, claro, del bien general, de la democracia, ya que en Estados Unidos se tiene odio al monopolio. Estamos fundados en ideología antimonopolio. Por cierto, monopolio significó durante siglos, hasta que la economía moderna vino a cargarse de todo. Significó durante siglos un privilegio otorgado por el gobierno a una empresa concreta para ejercer determinada actividad exclusiva. No significaba una empresa grande o un producto diferenciado, significaba que se tenía un privilegio exclusivo del gobierno. Es parecido a, discutiendo antes con el profesor Peatón, que cuando los pastores atacaban a los ricos no se referían a los ricos, se referían a los recaudadores de impuestos. Un giro del lenguaje. So how could they sell this to the American public? How could these business groups sell this? Así que, ¿cómo se vende esto? ¿Un sistema compulsivo de cárteles que no se puede llamar así? Pues se inventan la ideología del bien común, el interés general, tenemos que acabar con los grupos malvados, etc. Esas cosas. Esos hombres entonces son denominados visionarios por sus acólitos, los medios, quienes sean. Visionarios elevados sobre su propio interés que ven más allá y observan el bien general, modelan sus objetivos personales por el bien de la gente y del país. ¿Cómo se introdujo? The ideology was pushed very simply by intellectuals who are rising up. Throughout history, the statism has been imposed by two groups, an alliance of two groups. Por los intelectuales. En la historia, el estatismo ha sido impuesto por dos grupos, el Estado mismo, el aparato, el rey, el trono, y los grupos de opinión, los escultores de la opinión, intelectuales. En muchos casos iglesias, ya que predican. Es la alianza del trono y el púlpito. La función de la iglesia era convencer a la gente de obedecer al Estado. Ese Estado es Dios. El rey tiene mandato divino, y la gente cree. A cambio, la iglesia tiene parte del beneficio de los impuestos. Era una gran alianza hasta que en Europa se separaron Iglesia y Estado. And essentially, in the progressive period in the early 20th century, you begin to reform the old alliance of intellectuals. En el período progresista se reforma la antigua alianza entre intelectuales y Estado. Son los apologistas del nuevo régimen. Hablan del bien común, del interés general, del estado del bienestar y todo eso. Los intelectuales están preparados para eso porque hay muchos. Hay una multiplicación ahora de estos, desde la última parte del siglo XIX, desde que se formó el doctorado. Y salen muy preparados,
ingenieros, físicos, buscando trabajo y alguna manera de mantener alejados a sus competidores. La alianza también es muy INTA. Los intelectuales se convierten en planificadores estatales, intelectuales del Estado, apologistas de la planificación. Este es el entorno en el que formó la Reserva Federal. Así que la Reserva Federal fue una medida progresista. 1913. Parte del paquete progresista de Wilson, siendo a partir de ahí el abanderado del progresismo. Así que tenemos la misma situación. Antes de la Reserva Federal no había banca libre. Era un sistema semicentralizado. El único periodo de banca libre, más o menos, fue antes de la Guerra Civil. Fue entre 1840, desde que Andrew Jackson se deshizo del Banco Central, hasta la Guerra Civil. Durante esos 20 años había más o menos una banca libre, competitiva, sin sistema centralizado, que funcionó bastante bien, excepto en los extremos en los que todavía había interferencia del gobierno, pero básicamente un sistema libre. Durante la Guerra Civil, el Partido Republicano tomó la oportunidad de tener un congreso con un partido, tras la secesión sureña, para pasar su legislación económica. Una era la subida de aranceles y la otra eliminar el dólar respaldado por oro. Y la tercera eliminar el sistema de banca libre. Lo hicieron mediante la imposición impositiva a los billetes, con un impuesto a los billetes bancarios estatales, de los bancos privados, y centralizando la producción de billetes en los bancos chartero nacionales, que no existían antes de este periodo. Unos cuantos de Wall Street, muy grandes. Así que los otros bancos para obtener dinero papel tenían que comprarlo al charter, teniendo depósitos en el charter, ya que no podían emitir billete, y lo unieron a la deuda pública. En otras palabras, se podían basar en los bonos estatales para conceder crédito, y esto se hizo para poder vender los bonos en periodo de guerra civil. Específicamente, J. Koch fue el mayor instigador de esto. Era amigo y aliado político de Chase, secretario de Tesorería, y consiguió el monopolio de la emisión de bonos del Estado. Recordemos que antes de esto en realidad no se hacían por escrito. Así que tenía este tesoro en sus manos y consigue el monopolio y fue el primero en embarcarse en proyectos de propaganda. Contrató panfleteros para escribir sobre las bondades de los bonos del Estado y todo esto. Además empujó el sistema de Banco Central, con la norma de que el crédito debía estar sostenido por los bonos del Estado de los que ostentaba el monopolio, forzando a los bancos a comprarle a él los bonos, claro, que los controlaba. Y luego fundó unos cuantos bancos nacionales suyos como parte del sistema. Así que después de esto, tras la guerra civil, los partidarios del dinero respaldado intentaban volver al oro y punto. Así llevaban 15 años, no se preocupaban del sistema bancario. Sus energías estaban destinadas a eliminar los greenbacks y volver al oro. This system then continues on. We then have a quasi-centralized system based on Wall Street National. Esto sigue con un sistema semicentralizado basado en los bancos de Wall Street, pero no era totalmente centralizado. Estaba a medio camino del sistema de Reserva Federal. En este contexto los bancos de Wall Street empezaron a ponerse nerviosos. Empezaban a surgirles competidores a lo largo de la nación, estructuras regionales. Chicago se convierte en un centro importante, los bancos de Kansas también, y conforme crece la economía todo el sistema se descentraliza y eso no complace a los bancos de Wall Street. El control se está perdiendo gradualmente, pero rápido. Otro problema inherente al sistema de reserva fraccionaria, y es que un sistema de reserva fraccionaria está siempre quebrado y es una bomba de relojería. La razón es simple. Muchas empresas, o todas las empresas que conozco,
procuran ajustar la estructura temporal de ingresos de sus activos a la estructura temporal de desembolsos de sus pasivos. En otras palabras, si tienes que afrontar un pago de 1.000.000 de pavos el 1 de julio, te asegurarás de que el 1.000.000 que se te debe se pague antes del 1 de julio, no después, para poder pagar el 1.000.000 a tu acreedor. Así que las empresas ajustan esos flujos de caja, ingresan antes de desembolsar. Pero los bancos no. Los pasivos bancarios no tienen estructura temporal, su horizonte temporal es cero. No hablo certificados etc., sino de depósitos a la vista que se tienen que pagar inmediatamente, mientras sus activos se proyectan al futuro. Así que todos están quebrados. Es una estructura basada en mitología más que en otras cosas. Por tanto, todas las entidades son susceptibles de los pánicos bancarios. Históricamente, cuando se pierde la confianza. No sé si han visto algunas de estas películas en la tele que se hicieron de los 30. Hay muchas películas de ese periodo, en las que en una pequeña ciudad, a las 5 de la mañana, hay una larga cola ante el banco porque la gente había oído el rumor de que el banco no tenía el dinero. Quieren su dinero antes de que lo saque el próximo cliente. Una larga cola y el banquero, generalmente gordo, está delante con su pinta respetable. En esa época estar gordo era ser una figura respetable. Y el banquero les suelta una sarta de mentiras y les asegura que el dinero está ahí, que no se preocupen y que en realidad no quieren sacarlo. Los que saben lo suficiente o están asustados lo suficiente siguen insistiendo y a las 8 de la tarde el banco quiebra. Los bancos entienden esta situación y siempre están en mala situación. Además de que si hay bancos que expanden el crédito, los que no lo hagan tendrán derechos de cobro sobre los otros, e intentarán cobrarla no por hacer daño, tan solo por la naturaleza del negocio, y al final quiebra igual. Cualquier banco que expanda más el crédito que sus competidores rápidamente se hunde. Por esas razones, era evidente para la comunidad bancaria que para que el sistema de reserva fraccionaria funcionara hacía falta un prestamista de último recurso, que tenga los recursos para rescatarles si hay problemas, y que pueda centralizar las reservas, para que todos los bancos puedan expandir el crédito a la vez. No habrá un problema de un banco que expanda más y se le pille. Todos los bancos lo harían a través de las reservas centralizadas del Banco Central. El Banco Central compra activos, y las reservas fluyen en el sistema, y los créditos aumentan y todo se infla y suben armónicamente y a la vez. Los bancos entienden que para preservar su integridad y estructura tienen que tener un sistema de monopolio cartelizado, voluntario, ya que los carteles militares no funcionan en los bancos tampoco. En otros términos, es muy similar a otros carteles monopolistas en cualquier otro área: carne, seguros, transporte o hierro y todo lo demás. Los bancos de Wall Street también tenían interés en controlar el resto de la economía como factor añadido. No solo salvarse, también controlar el Maverick, el Western, los bancos regionales que habían proliferado. Particularmente, la persona o la firma bancaria con más visión en este terreno, el que siempre lideró la cartelización y las comisiones regulatorias y todo el resto fue el grupo de interés creado alrededor de JP Morgan. Eran el banco de inversión más grande detrás de J. Koch. Por cierto, la justicia no siempre triunfa, pero en el caso de Koch quebró en el pánico bancario de 1873. Tras controlar el sistema bancario e inflar al final cayó. Después fue JP Morgan el banco de inversión más importante. Primero en los ferrocarriles y luego en manufacturas, Morgan lidera la visión de un nuevo sistema de carteles, incluyendo el bancario. Tan solo por dar una idea. Tengo una cita aquí sobre el papel de la Reserva Federal y lo que la gente creía que iba a ser. Otro punto.
La teoría ante el público era, y el público no va a ser fácilmente engañado, era que necesitamos a la Reserva Federal. ¿Queréis alcanzar el ritmo del mundo? Todos los países importantes tenían un banco central, así que nosotros también deberíamos. Y segundo, para evitar que los bancos salvajes se expandieran demasiado, necesitamos un banco central que imponga estabilidad, y que asegure que limita cualquier intento inflacionario privado. Es similar a decir que necesitamos un cartel del ferrocarril para asegurarnos de que no nos cobran de más los fletes, y la realidad era que querían aumentar el precio de fletes, a través de la comisión, y no bajarlos. Similarmente, la propaganda dice que necesitamos el Banco Central para controlar a los bancos independientes, y asegurarnos de que no inflen demasiado. La realidad era que necesitaban a la Reserva Federal para expandir el crédito, y mantenerlo expandido, sin el peligro de que los bancos cayeran, teniendo un prestamista de último recurso. Había una frase muy común entonces: había que ser más elástico. Era la gran frase. Necesitamos a la Reserva Federal porque el dinero tiene que ser más elástico. En otras palabras, el dinero es demasiado rígido y tenemos que expandir más, especialmente en recesiones, y en pánicos bancarios. Necesitamos que la Reserva Federal infle el dinero y el crédito, y era más o menos el eufemismo para inflación. La cita era solo una forma de mostrar el criterio del sistema. Edward N. Hurley, cuando se estableció la Comisión Federal del Comercio, más o menos a la vez que la Reserva Federal, el vicepresidente y de facto responsable de la comisión, presidente de la Asociación de Industrias Manufactureras de Illinois, y cuyas acciones se propagaron por el resto del tejido empresarial. Hurley se dirigió a la Asociación Nacional de Anunciantes en diciembre de 1915, un par de años después de que se instaurara la Reserva Federal y la Comisión Federal del Comercio. Dijo que, durante los últimos años ese Estado ha expandido su maquinaria de ayuda a distintas clases y grupos cuya prosperidad depende, en gran medida, de la prosperidad del país. Y luego dice: los transportistas marítimos y del ferrocarril tienen su Comisión de Comercio, la ICC, los granjeros su Departamento de Agricultura, y los bancos tienen ahora la Junta de la Reserva Federal. Concluyó, y cito, que hace por los negocios en general aquello que las comisiones hacen por los grupos que he comentado, fue la razón de la creación para la Comisión Federal de Comercio. ¿Qué hizo la Reserva Federal por los banqueros del país? Esa es pues la cuestión. It starts the idea of central banking before the Federal Reserve comes in. The first thought was the Treasury would do it instead of creating a Federal Reserve. Maybe the Treasury Department could act as a central bank on its own. La idea de un banco central, antes de que entre en juego la Reserva Federal, la primera idea era que le hiciera la tesorería, actuando como banco central. En 1900 el secretario de Tesorería pidió el establecimiento de bancos centrales regionales. En 1906 el nuevo secretario de Tesorería sugirió que debería tener plenos poderes para regular los bancos nacionales. No funcionó. Pero fue. Ambos intentaron intervenir, inflar los bonos y esas cosas durante las recesiones. No funcionó. Y la pregunta es quiénes eran esos dos secretarios, Gage y Shaw. Ambos querían imponer el Banco Central o actuar como tal, como burócratas aislados, con todo el poder en la cabeza. Y para analizar eso debemos darnos cuenta de que la mayor parte de historiadores, cuando hablan de acción gubernamental, todo lo que se pringan es con los cargos y solo si existen. Así alguien aparece como secretario de Tesorería, 4 u 8 años, y desaparece como persona y como cargo, ya que los cargos también cambian su denominación, y es como un vacío hermético. Hacen cosas y desaparecen. Si examinas lo que hizo antes y después de ser secretario de Tesorería, la perspectiva de sus actos es diferente. No solo a ellos. Todos los burócratas de élite, si miras lo que hacen antes y después del cargo, todo el punto de vista de Desmond y gira centésimo octogésimo. Esos burócratas aislados eran parte de un entramado financiero de poderes fácticos. For example, Gage,
first Secretary of Treasury under McKinley who tried to do this. Por ejemplo, Gage, primer secretario de Tesorería, con McKinley, antes de ser el secretario de Tesorería era el jefe del First National Bank de Chicago, uno de los grandes entonces en la órbita de los Rockefeller. Hay que decir que había dos grandes grupos financieros, los Morgan y los Rockefeller, ambos a favor del Banco Central. Por cierto, también era presidente de la Asociación Nacional de Banca. Cuando se fue, después de 2 años en la tesorería, se convierte en presidente de US Trust Company, controlada por Rockefeller. Y su asistente en la tesorería, Vanderlip, una de las figuras en la creación del sistema de Reserva Federal, se convierte en un tiburón en el banco abanderado de los Rockefeller, el Citibank de Nueva York. Se le puso frente a la tesorería no por casualidad. Mark Hanna, amigo suyo y mente política tras el presidente McKinley, presidente del Partido Republicano de Ohio y luego del Nacional, con participaciones en minas de carbón y manufactureras, era también amigo de la infancia de John D. Rockefeller Sr. Te das cuenta y vas viendo que no era un accidente. No es que Hanna tenga una teoría brillante y haya una selección aleatoria de gente. It works somehow by a random selection of people. Okay, Leslie Shaw, who was the next secretary. Leslie Shaw, siguiente secretario de Tesorería con Roosevelt, un pequeño banquero de Iowa que llegó a convertirse en gobernador. Continuó siendo presidente del banco mientras ostentaba el cargo. En esos días no había problemas con la confianza ciega, ni preocupación por los conflictos de interés. Era amigo y asociado de la regencia de Des Moines que básicamente tenía el control del Partido Republicano de Iowa. Y el jefe de la región de Iowa, senador Allison, tenía vínculos con Charles Perkins, presidente de una compañía de ferrocarril perteneciente a Morgan. Tras el fracaso de estos dos intentos por Gage y Shaw, usando la tesorería como banco central, viene el pánico de 1907. En ese punto se decidió que no más tonterías, y a poner un banco central, que se necesita. Incluso antes del pánico de 1907, Jacob Schiff ya había comenzado con el ruido, también parte del entramado empresarial, pidiendo grandes reformas legislativas bancarias a la Cámara de Comercio de Nueva York, en enero de 1906. Pidió y se instauró un comité especial para estudiar el problema. Un grupo de dirigentes de bancos comerciales y de inversión, entre ellos Isidore Straus de R.H. Mackey, amigo de Schiff, y Frank Vanderlip, a quien ya mencioné. Su nombre aparece constantemente, del Citibank. En marzo, la comisión especial, sin sorpresas. Todos sabéis que es un comité en rasgos generales, que no deciden nada ya que todo se decidió antes y el comité lo ratifica. El comité especial concluyó que era necesario un banco central fuerte y cito, similar al de Alemania, que era el modelo. Well, the New York Chamber was kind of reluctant. This is kind of radical for them. They didn't endorse it. But the big bankers took up the cry, and in mid-1906 the American Banking Committee. La Cámara de Nueva York tenía dudas, era reticente. Pero los grandes banqueros tomaron el testigo, y a mediados del 1906 la Asociación Americana de Bancos investigó el asunto y el informe, de nuevo, pide cambios radicales, en la línea de un banco central. Entonces, durante el pánico de 1907, se dan cuenta de que realmente lo necesitan, y será mejor empezar. Una de las decisiones que se tomaron durante el pánico de 1907 fue el Acta Aldrich-Vreeland, que autorizó la emisión de divisa de emergencia por grupos de banqueros y la Asociación Nacional de Divisas, como un esquema de cárteles regionales. Se debió parar tras la emergencia, que finalmente fueron 7 años. Un periodo de emergencia extremadamente largo, durante el cual emitían estos billetes. Pero eso solo fue una vez. However, Aldrich-Vreeland really wasn't used. It was only used once. The main thing that came out of the Aldrich-Vreeland Act. Lo más importante que introdujo el acta, en 1908, fue el establecimiento de una Comisión Monetaria Nacional, para estudiar los sistemas bancarios americanos y extranjeros, y trazar un plan de reforma. La comisión fue de 9 senadores y 9 representantes, lo usual. Procedimiento burocrático estándar. El presidente era el senador Aldrich, y el vicepresidente era Vreeland,
que fueron los que pasaron el acta. Breland no era tan importante. Era un banquero de Buffalo y poco más. Aldrich era otra cosa. Muy poderoso. Era senador republicano por Rhode Island y amasó millones durante su largo paso por el Senado. No se sabe muy bien cómo. Empezó como un humilde verdulero. Acabó, tras 30 años en el cargo, multimillonario, que en aquel entonces viene a ser como multitrillonario. Entonces multi era mucho. No solo fue uno de los inspiradores del cambio, también fue el padrino de John D. Rockefeller II. Y, quizás sea justo decirlo, la persona de Rockefeller en el Senado. Nelson Aldrich, nuestro querido Nelson Aldrich Rockefeller, gobernador de Nueva York, tomó sus primeros dos nombres. Desde la concepción de esta Comisión Monetaria Nacional pasaron unos 4 años hasta que el Plan Aldrich fue finalmente llevado al Senado. 1909 al 1913. Aldrich y su comisión era una parte vital en todo el movimiento en favor del Banco Central. Había en las deliberaciones 2 hombres muy influyentes, pero no miembros oficiales. Esto pasa mucho claro. Muchos de los senadores y congresistas apenas asisten a las sesiones. Aldrich pidió a J.P. Morgan que recomendara a un experto bancario. ¿Quién mejor que Morgan iba a recomendar a un experto? Felizmente recomendó a Henry P. Davidson, socio de Morgan, y George Reynolds, que era presidente de la Asociación Nacional de Banca. Si te das cuenta de cómo trabajaban los Morgan durante ese periodo, los bancos de inversión son sociedades y no corporaciones. Creo que sigue siendo así, y la firma Morgan fundó varias asociaciones para que los socios fueran algo así como sus brazos políticos. Son gente en la política. Henry Davidson era uno de ellos. George W. Perkins, que acaba como secretario general del Partido Progresista de América, y un puñado más. Lemont, etcétera, etcétera. Ese era un foco. La conexión Aldrich-Rockefeller. Ahora Morgan, entrando con Morgan y Asociados, personaje clave aquí. Otro foco importante fue Paul Morris Walberg, hijo de una gran familia alemana de banqueros, familiar de banqueros, M.L. Walberg de Hamburgo, que en 1902 emigra a los Estados Unidos para convertirse en socio de una influyente firma bancaria. Aparentemente, Walberg se pasaba la mayor parte de su tiempo dedicado a publicitar la idea del Banco Central, de la impresión, todo eso. Se le pagaba unos 600.000 al año, que ahora no sé lo que sería, ¿6 millones? Algo así, más que eso. Solamente por hacer propaganda de un banco central. Era consciente de que a la gente no le gustan los bancos centrales, no les gusta el control central, recelaban de Wall Street, y tal. Entonces había que encauzar el discurso para influir en el poder, y fomentar el Banco Central. Tenían que establecer varias cosas: la provisión, la situación general. Es interesante que Aldrich era muy partidario de un Banco Central clásico, el Banco Central de los Estados Unidos tal cual, nada más. Walberg, el banquero, dijo que ni hablar, que eso no lo iba a aceptar la sociedad americana, y que se necesitaba una descentralización de pacotilla, la idea de los bancos regionales, con la Junta de la Reserva Federal, supervisada, porque la gente no va a aceptar una descentralización como tal. El contenido de la centralización fue la manera de descentralizar. Lo que pasa al final. Para aclarar las diferencias, creo que en noviembre de 1910, los más importantes instigadores del Banco Central se reunieron, una reunión clandestina, una reunión secreta, famosa ahora, en Jekyll Island, Georgia. Un retiro para matar patos. Había mucho secretismo. La prensa estaba muy interesada en las actividades de esta gente, y les dijeron que tomaban unas pequeñas vacaciones en tren, al matar patos. No vamos a comentar nada específico. Nada económico. Así que todos viajaron bajo nombres falsos en este tren, puesto en marcha por los Aldrich, y de alguna manera consiguieron que la prensa no publicara esto, que no lo investigaran. No sé cómo lo hicieron, pero a veces hay transacciones, la persuasión dulce ocurre, y nada se mencionó entonces.
Así que se reunieron durante una semana en Jekyll Island, donde la gente se reúne. Simboliza el poder que tiene esta élite de poder que presionaba para la instauración del sistema de Reserva Federal. Aldrich estaba ahí, claro, había puesto el vagón, aunque no se sabe muy bien quién les metió ahí, porque no había nadie que fuera miembro del Jekyll Island Club, así que alguien reservó el espacio para ellos. Quizás J.P. Morgan, que sí era miembro del club, estos otros no eran peces lo suficientemente gordos. Así que Aldrich estaba ahí. Henry Davidson, el socio de Morgan, estaba ahí, Paul Wallberg estaba ahí, Frank Vanderlip, el vicepresidente del National City Bank, Charles Norton, el presidente del Banco First National de Nueva York, de Morgan, estaba ahí. Y un economista, Piat Andrew, de Harvard. Tenían que tener un técnico, para desarrollar los detalles. Un asistente de Aldrich. Simboliza la unión de los negocios, el gobierno y los economistas. Así que parece que los intereses de Morgan y Rockefeller coincidieron en esta lucha ayudada por técnicos económicos. Ellos esbozaron la primera copia de lo que fue el proyecto de ley que se transformó en el Acta de la Reserva Federal, casi palabra por palabra, a excepción de detallitos. Fue esencialmente escrita por Wallberg con algunos añadidos descentralizantes de otros. La copia final la entrega Vanderlip. El principal desacuerdo fue que Wallberg quería un banco central típico y se enfrentó a la postura de buscar una fachada de descentralización. Al final llegaron a un acuerdo. Aldrich presenta el proyecto a la Comisión Monetaria Nacional en enero de 1911. Se introdujo con una pequeña modificación mediante un proyecto de ley conocido como Ley Aldrich y posteriormente se concretó en el Acta de la Reserva Federal. Es interesante que tanto Aldrich como la comisión tenían ya preparado el documento para enero de 1911, como dije, pero esperaron todo un año. ¿Por qué? Para entonces, las elecciones de 1910, ganaron los demócratas el Congreso, así que pensaron que tenían que hacer más batalla de campo. Tenían que convencer tanto a los demócratas como al resto de la población. No podían simplemente hacer pasar el proyecto. Necesitaban un año de propaganda y agitación, antes de presentar el proyecto de ley de la Reserva Federal. En febrero de 1911 empieza la campaña educativa. 22 de los más importantes banqueros de 12 ciudades se reúnen en Atlantic City a comentar el plan Aldrich. Lo abrazan calurosamente, claro. Y James Forgan, presidente del Banco de Chicago bajo control de Rockefeller, dijo: el verdadero propósito de esta reunión era discutir cómo poder recuperar la comunidad bancaria desde el control del gobierno, dirigida por los banqueros para sus propios propósitos. Voy a repetir esto, el verdadero propósito de esta reunión era discutir cómo poder recuperar la comunidad bancaria desde el control del gobierno, dirigida por los banqueros para sus propios propósitos. Así que decían los banqueros: escuchad, esta no es la típica intervención bancaria que no os gusta, chavales. Esta es la buena. Buena mierda. Fue muy apreciado por los conferenciantes el hecho de que esto incrementara la fuerza de los bancos para poder competir con los bancos estatales, que aceleraban su crecimiento, los que disponían del permiso especial del Estado, privado pero con prebenda, digo. Así podían controlar los bancos estatales y fortalecer la posición de los bancos en mercados extranjeros. Así que en noviembre de 1911 Aldrich y los grandes bancos consiguieron el apoyo de la Asociación Nacional de la Banca, una asociación comercial de bancos. Aldrich se dirige a la asociación con un discurso. La organización propone no un banco, propone una unión de todos los bancos del país para unos propósitos definidos. Fue para el público en general. Aldrich y sus amigos crearon en primavera de 1911 una asociación llamada Liga Nacional de Ciudadanos para la creación de un sistema bancario sólido. La Liga nació de una resolución que Wallberg ya había pasado en 1910 por una comisión, para poder declarar el 18 de enero de 1911 el Día Monetario, la Conferencia Monetaria del Hombre de Negocios. En esa reunión de enero de 1911 se crea una comisión de 7 encabezada por Wallberg para organizar la Liga de la Reforma Monetaria de los Hombres de Negocios. Un grupo de hombres influyentes de Chicago fueron entonces organizados. La idea era crear esa liga en Nueva York, que podía ser sospechosa, era crearla en Chicago, el corazón de América. Así parece algo como muy enraizado. James Lockland lo admitió más tarde. Admitió que todo era en realidad el frente bancario, al que él apoyaba. Así que, el propósito de la liga era aumentar la causa de la cooperación con una centralización dominante de todos los bancos por su evolución basada en nuestra experiencia como cámara de compensación. Luego había grietas,
conflictos de personalidad, y todo eso, pero que son realmente despreciables, aunque los historiadores tienden a enfocarse en estos temas menores. Cláusula 7 contra la 8 y ese tipo de cosas. Pero la clave es que la mayor parte del conflicto entre los demócratas, que querían librarse de ese demonio, Aldrich, que era un pez gordo republicano, del proyecto de ley. Así que lo que ocurrió fue que los demócratas tomaron el poder del Congreso y se convirtió en la ley Glass en vez de la ley Aldrich. Ese fue el problema. Tardaron un par de años sin saber cómo resolverlo. Pero todos los grandes bancos la apoyaban y no les importaba mucho el nombre de la ley. Es una cuestión de prestigio personal, ¿saben? Esas cosillas. En la reunión anual de la Asociación Nacional de Banca de agosto 1913, Burton Edwin del Chase National Bank, resaltando el esfuerzo de los bancos para apoyar la ley Glass, citó: "La medida reconoce y adopta los principios de un banco central, y si surte efecto como los promotores de la ley esperan, convertirán a todos los bancos juntos en dueños de un poder central dominante". Así que en diciembre de 1913 se aprueba el Acta de la Reserva Federal, que abre en noviembre siguiente. Noviembre del 14. Creando una organización cártel inflacionaria. La estructura del banco hace que los bancos sean muy poderosos a la hora de seleccionar oficiales de la Reserva Federal. Hay distintas estructuras regionales. El jefe del Ejecutivo Regional, antes el gobernador ahora el presidente, era escogido por los propios directores de bancos. Es decir que la mayoría eran banqueros. Y también está la Ejecutiva Central de la Reserva Federal. El gobernador de la Reserva Federal de Nueva York era entonces quien básicamente manejaba la Reserva Federal, hasta 1929. El siguiente paso es analizar quiénes eran estos tipos. Es importante. Otra cosa que tengo que añadir es que el sistema era centralizado. El sistema de Reserva Federal, los bancos de la Reserva Federal se convierten en los monopolistas de todo el dinero papel. No solo el de los bancos nacionales, ahora solo la Reserva Federal puede imprimir dinero. Y los requerimientos de reservas se cortaron por la mitad. Así crearon un escenario potencialmente inflacionario para todo el sistema. Antes de eso, los requerimientos eran del 20% y luego bajan hasta 10%. Los bancos jalean la creación de la Reserva Federal. Esto es fabuloso. Y ahora, dicen, ahora vamos a ver quién la lleva. ¿Quién lleva la Reserva Federal? ¿Quién es el personal? Es lo siguiente. Había 7 miembros de la ejecutiva entonces, de los cuales 2 eran ex oficio, entonces, el secretario de Tesorería y el controlador de divisa. ¿Quiénes son? El secretario de Tesorería y el controlador de divisa. ¿Quiénes son antes de asumir el puesto? De nuevo, antes de convertirse en peces gordos de la administración. Eran asociados mercantiles entre ellos. El secretario de Tesorería McAdoo era un hombre de negocios fallido de Nueva York, un perdedor. Todo lo que montó se hundió. Por alguna razón, era amigo. Le caía bien a J.P. Morgan. Eso era algo que te apetecía que ocurriera, claro. Entonces, así que Morgan decidió rescatar a McAdoo y le colocó como presidente de Ferrocarriles Susan Manhattan, los del metro, y eso era antes de secretario de Tesorería. Se pasó el resto de su vida en la esfera financiera de los Morgan. Sus colegas de Luzon Manhattan todos eran hombres de Morgan, presidentes de compañías de Morgan, presidentes de conglomerados de Morgan en la industria, como International Harvest West Steel, que, oye por cierto, monopolios de la agricultura y del hierro, no funcionaron. Todo fue un desastre. Todos estos están en la Junta y entonces se convierte en secretario de Tesorería y cimenta su estatus casándose con una hija del presidente Wilson. La segunda mejor cosa que hacer, si Wilson es presidente. Una vez eres amigo de Morgan te conviertes en familiar de Wilson. El controlador de divisa era un viejo asociado de McAdoo, banquero de Virginia y presidente de Richmond Trust Cajas de Seguridad. John Skelton Williams, había sido director de Hudson Manhattan, y presidente de una compañía ferroviaria con intereses en mar y aire. Esos 2. ¿Quiénes eran los otros 5?
Charles Hamlin, otro asociado de McAdoo, abogado de Boston casado con una familia adinerada de Albany conectada con el ferrocarril central de Nueva York, que había sido llevado por los Morgan durante 40 años en ese momento. Los otros cuatro, eran Wahlberg, del que ya hemos hablado, Frederick Delano, tío de Roosevelt, presidente del ferrocarril de Rockefeller, Wahlbass, se le llamaba tío Fred en la época de Rosas. William Harding era presidente del First National Bank de Birmingham, Alabama, y yerno de Joseph Woodward, presidente de la compañía de hierro Woodward, que tenía en el consejo a varias personas de Morgan y de Rockefeller. Finalmente, un economista, profesor Meyer, de Chicago, con gran prestigio técnico. No era un economista al uso, era también familiar de uno de los afluentes de los Morgan en Chicago, los Spray. Su suegro Aldo Spray había sido un prominente hombre de negocios, había dirigido la compañía Pullman, controlada por Morgan. El tío de su mujer, Albert Spray, era director de la compañía telefónica de Chicago, señor de Tellytel, que esencialmente era un monopolio Morgan. Así que tenemos a la Junta de la Reserva Federal, en su nacimiento, concebida con 3 hombres de Morgan, uno de Rockefeller, y otros aliados de Rockefeller, prominentes banqueros de Alabama y un economista con sólidas relaciones con Morgan. Esto interesaba a la opinión pública. El hombre que controló la Reserva Federal con mano de hierro hasta que falleció en 1928, desde la gobernación de la Reserva Federal de Nueva York, era Benjamin Strong. Él controlaba el sistema, por mucho que a Washington no le gustara. Cuando murió se cambió la ley para asegurar que era la dirección de la Reserva Federal la que dirigía el sistema, y no la Reserva Federal de Nueva York. ¿Quién fue Benjamin Strong? Sus políticas fueron inflacionarias, todo el rato y todo eso. ¿Pero quién era? ¿De dónde venía? No cayó del cielo por bula divina. Antes de esto, básicamente se había pasado toda su vida personal y profesional en el círculo de J.P. Morgan. Era secretario de varios conglomerados de fideicomiso en Nueva York, y vivía en el suburbio de Anglewood en Nueva Jersey, un suburbio bastante lujoso. Ha caído un poco desde entonces. Ahí entabló amistad con 3 socios de Morgan. Es lo siguiente: mejor hacerse amigo de Morgan, hacerse amigo de 3 socios de Morgan. Henry Davison, del que hemos hablado, Thomas Lemont, y Whitney Monroe. Davison se convirtió en el mentor de Strong, incluso le cedió su puesto en el conglomerado bancario Morgan. Lo que ocurre es que por entonces los conglomerados estaban floreciendo y todos quieren un poco de pastel, así que Morgan creó el Bankers Trust con ese propósito. Pronto, Strong fomentó sus contactos casándose con la hija del acomodado Lemont Gombers, presidente del Bankers Trust, y pronto sucedió a Lemont como vicepresidente. Se casó con la mujer del presidente, y era amigo de 3 socios de Morgan. No fue mucho después. Gombers envejecía, Strong ejercía de presidente, vicepresidente y presidente virtual. Strong había estado a favor de la banca central al menos desde 1907 y en 1911 participó en la reunión que elaboró el proyecto Aldrich. Davison, Vanderlip y otros peces gordos en el yate de Aldrich. Cuando se estableció el sistema de Reserva Federal, Wahlberg, también amigo de Strong, le ofreció el puesto de presidente de la Reserva de Nueva York. Al principio rehusó. No le gustaba, no era para él un banco central suficientemente puro. Quiere llevar la Reserva Federal desde Nueva York y tener el consejo controlado desde Wall Street. Tras una semanita en el campo, Wahlberg y Davison convencieron a Strong. No te preocupes, le dijeron. Esto será un banco central. Y tú lo dirigirás. Así que aceptó el trabajo y se convirtió en el gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, con poder absoluto. Esta es esencialmente la historia de la creación de la Reserva Federal. Strong ponía como ejemplo, tenía miedo de que los bancos nacionales no se hubieran unido, tenían la opción de unirse o no, y dijo, escribió en una carta de octubre de 1916, francamente, nuestros banqueros se parecen más a una turba organizada, hasta que se les eduquen las ventajas de la cooperación mediante la Reserva Federal. Creo que es peligroso aventurarse a las acciones voluntarias. En otras palabras, había que forzarles al sistema. En uno u otro modo,
Todo cartel se queja del hombre de negocios individual. El que deja huella y no acepta la disciplina colectiva del cartel. El senador Carter Glass, el que pasó la ley Glass, el proyecto de la Reserva Federal, dijo, mirando atrás a su trabajo, y dijo que creía que era algo estupendo. 2 años después, dijo, los ponentes del acta de la Reserva Federal no tenían ni idea de que iban a impulsar a Nueva York como la metrópolis financiera de este hemisferio. No esperaban confirmar su secesión, y mantener este sector separado de Londres, convirtiendo a Nueva York, finalmente, en el centro financiero del mundo. Es verdad que, de momento, esto ha pasado. Y podemos resaltar, continúa Glass, el contraste del Nueva York del viejo sistema de 1907, con pilares rotos debido a 2 quiebras bancarias, y el Nueva York de hoy, bajo el nuevo sistema, sereno y seguro cuadrando las operaciones domésticas y cómodamente financiando los grandes proyectos de naciones europeas en guerra. Murray, thank you very much. Muchas gracias, Murray, por una educativa y detallada e interesante discusión. Creo que podemos juntar algunas piezas, por lo que hemos visto hasta ahora. El profesor Pitton nos ha hablado antes del gobierno e inflación, cómo infla el gobierno. Y uno de los mensajes principales que escuchamos en las palabras de Murray es que cuando el gobierno se convierte en socio de la comunidad bancaria, esa inflación se vuelve aún más inevitable, y el sistema de incentivos se pervierte de tal manera que el incentivo de todo el mundo es controlar el dinero y el crédito para conseguir más inflación. Tenemos algunos minutos para unas preguntas. Después de comer también podremos charlar con el profesor Rothbard. Comemos a las 12:15. Can talk to Professor Rothbard at lunch or after our seminars today. I've been saving this question up for a long time, and I haven't had a chance to ask it to you, and it's related to money, but not necessarily the history of the Federal Reserve. He estado esperando a preguntar esto mucho tiempo. No he tenido la oportunidad de preguntarle a usted. Está relacionado con el dinero pero no con la historia de la Reserva Federal. Ahora mismo hay muchos bancos quebrando y la autoridad financiera les rescata. No he averiguado cuál es el efecto en la economía. Cuando el dinero se extrae del sistema por la quiebra del banco, y entonces la autoridad inyecta más dinero nuevo. Tiene algo que ver con el ciclo económico, pero tengo dudas sobre. Esto es inflación monetaria, pero no estás creando necesariamente inflación de precios. Y una de las cosas que me hace dudar es qué causa el ciclo económico, qué causa distorsiones en la economía. Supongo que hay mucho contenido en esto, pero quisiera saber cuál es el efecto de las quiebras bancarias hoy, con este sistema, donde la autoridad viene y reinyecta el dinero. ¿Qué podemos esperar a partir de aquí? Bueno, lo que ha ocurrido, desde la normativa Sea Change de 1933. La Reserva Federal siempre ha tenido una limitación a su potencial inflacionario y los ahorros depositados en los bancos por el hecho de que había patrón oro. No podían inflar demasiado, porque ellos también tenían que pagar en oro. Literalmente hubo miles de quiebras bancarias en los primeros 30. Desde la desaparición del patrón oro y con la autoridad financiera. Ahora la Fed tiene un poder ilimitado para hacer crecer, inflar, la base monetaria. Cuando la autoridad rescató el Banco El Continental Illinois solo tenían que rescatar a los depositantes con menos de $100,000. Pero decidieron hacer con todos. Así que ya se ha expandido el uso como seguro de ahorro universal. Seguro usado como eufemismo, claro. Significa que se imprime dinero y se rescata bancos. Aquí la clave es el poder ilimitado de la Fed para imprimir dinero. Es la clave, la producción de dinero. En vez de ser acuñado en oro o lo que sea, minado y acuñado con sufrimiento, convirtiéndolo así en algo escaso, lo que refuerza lo sonante o sólido de la unidad monetaria. La Fed lo que hace es imprimir lo que quiere, 8 o 10 millones por ejemplo, rescata bancos, compra activos. Dicen hacerlo para atajar crisis o ayudar al tercer mundo, pero lo que simplemente significa es que se imprimen dólares y los entrega. Esto es inflación monetaria, aumentar la oferta de dólares. Esa es la distorsión, la creación del ciclo económico. Para eliminar las recesiones, que son consecuencia de la inflación, lo que hacen es inflar más. Es un bucle.
Tengo una discusión con algunos colegas sobre el dinero sonante desde hace unos 10 años, sobre si habrá deflación o inflación. Han proclamado victoria últimamente porque han redefinido la deflación. Eso ahora significa cualquier inflación menor de un 10% al año. Hablando de cambiar el lenguaje. Yo creo en la vieja definición en la que la deflación es una caída sustancial en el coste de la vida. No la caída de precios o algo así, la caída del coste de vida. Y eso es evidente que no ha ocurrido. No ocurrirá mientras la Fed tenga el poder de imprimir dinero hasta el infinito, que es lo que les gustaría. Si tienes la potestad de imprimir dinero lo harás. Esa es una de las leyes de Rothbard. Tengo las mías propias. Una es que si tienes el poder de imprimir dinero lo harás. Puede que tengas la ideología de limitar las operaciones de falsificación a un 3% al año como los friedmanitas. Básicamente lo harás. Encontrarás razones. Salvar a los bancos, salvar a la gente, salvar a los argentinos, lo que sea. Hay muchas razones para crear más dinero. Y ese es el problema. Tienen el poder de imprimir dinero pero no imprimen mucho, imprimen crédito, y eso es muy distinto al dinero, porque tiene interés. Parece un buen trato pero el interés se vuelve tan ingente que en algún momento no se podrá expandir más. Entonces, ¿qué? Then what happens? Well, they can expand credit. They print money and usually the money goes out in the form of buying assets of one sort or another. So, normalmente el dinero sale, en la forma de compra de activos de algún tipo. Si compran bonos, por ejemplo, eso significa que el comercial del bono se lleva una parte. Digamos que compran $1 millón en bonos del gobierno. El comercial tiene el cheque de $1 millón. La Reserva Federal promete pagar al portador $1 millón. Él no lo puede hacer porque solo los bancos pueden tener depósitos en la Reserva Federal, así que lo deposita en su banco. Así que el banco aumenta las reservas en $1 millón y crean el crédito encima. En otras palabras es la creación de dinero porque la Reserva Federal tiene el poder de imprimir. Si alguien quiere retirar sus fondos lo que hacen es imprimir y se lo dan. Así que la base es el poder de creación de dinero. Todo el sistema es inflacionario. No es que se lo gasten, que es lo que hacía la tesorería en la guerra civil. Es un poco más sofisticado. Emiten cheques de la nada, compran bonos, y entonces los depósitos de la Fed circulan por el sistema. Así que si se quiere retirar fondos en efectivo los federales lo imprimen y pagan. Equivalente pero más deshonesto al modelo en que la Fed imprime dinero y lo gasta en misiles o lo que sea. Pero eso no puede ser indefinido por la carga del interés. Sí, la carga del interés siempre puede ser aliviada por la inflación. Cuanto más imprimes, menor la carga del interés. Pero inflan con crédito, no con dinero. Es cierto. El resultado del crédito es dinero, dólares. Yo llamo al dinero dólares. Y eso paga bienes y servicios. Pero la cantidad de dólares en circulación es muy pequeña comparada con el crédito por amortizar. Bueno, yo pago mis cosas con cheques, dólares. Y ellos me lo aceptan. Lo que dice Murray es que el crédito se puede convertir en dinero con facilidad. I used to scold bankers for being part of this inflation problem. I argued that when they made these loans they fabricated them on the books that contributed to inflation because it expanded the money supply. Their argument was, no, that doesn't expand the money supply because the loans will be paid off. I argued back, no, they don't ever pay them off. They just substitute collateral and borrow more money, which is what we've done up to a point. But there comes a point where people can't service the debt any longer. And then the banks, they would like to get some of that money back that they loaned out. And it looks like there's a limitation on how much credit you can extend in a system. And we're somewhere near that. The credit can continue to expand somewhat.
But under the present system, we don't have the capacity to inflate substantially, not like we've done in the past. I mean, we're somewhere near the limit. I just don't understand your statement. Israel now has a 900% inflation rate per annum. Yeah, okay. But they don't do it with credit. They do it with money. They're printing money. You can have unlimited inflation. They do it with credit as long as you run currency. I'm sorry. I think it's the Bank of Israel buys government bonds to pay the deficit. You do have problems, and we see some domestic banks experiencing them now, when they've granted large loans or increased their loans outstanding over the years in the anticipation that inflation will keep rising, making the debtors able to service the loan debt. Then all of a sudden you get a downturn in the economy and many people can't service their debts. That's what we've seen, for example, with First Chicago, Continental Illinois, and things like that. But Murray's point, of course, is that as long as you don't have that unexpected downturn, banks can keep rolling over their debt as long as the Federal Reserve is providing them the wherewithal to do it. Now, I think we all agree there are some upper limits. For example, we saw this hyperinflation in Germany after World War II, and this is what Murray and Professor Peden were talking about this morning. The inflation so racks the society, and the controls put on not to get at the root cause of it, but to try and make it the politicians palatable for the citizens to live with, ultimately brings down the society. There's a major factor. And that is kind of the limit I think you're referring to as well. I think we all hope and pray that we don't get to that position in the United States, and with good dialogue like we've had here today and very informative presentations, perhaps we can strengthen the message we need to send so that those events won't occur. Well, I have about 12:15 now, which means we're running a few minutes late, so why don't we adjourn for lunch? And let's assemble back here, about 1:15 this afternoon, or as quickly as we can after 1 o'clock, so we can have our afternoon session. Again, thank you very much.